El presente video considera parte de la actividad 2 de la unidad número 3, que son los momentos 1 y 2. Bien. El aire. El aire es un fluido transparente, mezcla de gases, sin olor, sin color, sin sabor. Se dice que una persona adulta inhala o puede inhalar entre 13.000 a 15.000 litros de aire por día. El aire está compuesto de nitrógeno, en su mayoría, un 78.03, de oxígeno, 20.99, argón, anhídrido carbónico, neón, helio, metano y criptón. Dependiendo de la ubicación geográfica, se encuentran otros compuestos, tales como el hidrógeno, el monóxido de dinitrógeno, xenón, ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, amoníaco y monóxido de carbono. EPOC. EPOC son las iniciales de las letras por las cuales se define a la enfermedad. Y las letras son las iniciales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se define el EPOC como un estado de enfermedad caracterizado por limitación del flujo aéreo que no es totalmente reversible. Puede ser progresiva y está asociada con una respuesta inflamatoria normal de los pulmones a las partículas o gases nocivos. Las dos entidades de esta enfermedad es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica clínicamente es una tos productiva durante 3 meses en un periodo de 2 años. El enfisema pulmonar, patológicamente, es un agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales acompañados por obstrucción, pero sin fibrosis. Bien, ahora sí vamos a definir la fisiología de cada una de estas dos enfermedades. La bronquitis crónica, como ya dijimos, es una inflamación, es un proceso inflamatorio donde hay obstrucción de lo que es el lumen de los bronquios. Esto es porque hay una hipersecreción de moco. Las glándulas mucosas están segregando mucho moco. Estos cambios causan limitación del flujo de aire al permitir que las paredes de las vías respiratorias se deformen y estrechen el lumen de la vía aérea, ocasionando esto que se ve aquí. Hay mucha mucosidad y hay un estrechamiento de lo que son las paredes de las vías aéreas que llegan hacia los bronquios. En contraste con el enfisema, la bronquitis crónica, en este padecimiento los lechos capilares o la cama capilar se mantiene relativamente intacta. La ventilación disminuye y aumenta el gasto cardíaco, ocasionando un desajuste que da como resultado una circulación rápida en un pulmón mal ventilado que conduce a hipoxemia y policitemia. La hipoxemia es un nivel del volumen de oxígeno en sangre por debajo de lo normal. No es una hipoxia, pero sí se le llama una hipoxemia. Policitemia es la elevación de los glóbulos rojos. En ocasiones, la hipercapnia, que es la elevación anormal del CO2, y la acidosis respiratoria, que es ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar el CO2 del cuerpo porque la sangre, hablando particularmente de este líquido, se vuelven ácidos. Dan lugar a la vasoconstricción de la arteria pulmonar. La vasoconstricción es un estrechamiento del diámetro. Y aumento de la retención de CO2, manifestando signos de insuficiencia cardíaca derecha que se conocen como blotters azul. El enfisema pulmonar. Bien,
Esta afectación está definida por ampliación permanente de los vasos aéreos distales a los bronquios terminales, provocando una disminución severa en la superficie alveolar disponible para el intercambio de gas. Además, la pérdida de alvéolos conduce a la limitación del flujo de aire mediante dos mecanismos. Primero, la pérdida de las paredes alveolares resulta en una disminución del retroceso elástico, lo que conduce a la limitación del flujo de aire. Segundo, la pérdida de la estructura de soporte alveolar conduce al estrechamiento de la vía aérea, lo que limita aún más el flujo de aire. Los alvéolos son los que se ven afectados en este padecimiento. Se aprecian como flácidos, porque disminuye la elasticidad, así como flácidos. Hay una gran diferencia entre unos alvéolos con enfisema y unos alvéolos normales. El enfisema disminuye la capacidad de oxigenar la sangre. En respuesta, el cuerpo compensa con disminución del gasto cardíaco e hiperventilación. Está así. Esto provoca un desajuste que resulta en un flujo sanguíneo limitado a través de un pulmón bastante oxigenado con gases sanguíneos normales y presiones en el pulmón, en contraste con lo que es la bronquitis. Debido al bajo gasto cardíaco, el resto del cuerpo sufre de hipoxia tisular, es decir, no llega el oxígeno que debe de llegar a los tejidos, y caquexia pulmonar, que son estas manchas que se empiezan a apreciar y darle ese sello negro, por decirlo así, del pulmón fumador. Esa es la caquexia, manifestándose en desgaste pulmonar y pérdida de peso, que se identifican como puffers rosados. El paciente con enfisema es muy flaquito. Bien, la apnea de sueño está definida como el cese del flujo de aire durante al menos 10 segundos. Este es un trastorno de sueño por la interrupción o una disminución significativa del flujo de aire en presencia de esfuerzo respiratorio. Es un trastorno común del sueño. Se caracteriza por episodios recurrentes de colapso de las vías respiratorias superiores durante el sueño. La mayoría de los pacientes con apnea obstructiva presentan obstrucción en las vías respiratorias superiores. Esto es aquí a nivel del paladar, de la nasofaringe, como en el nivel de la lengua, de la orofaringe. Este trastorno involucra estos factores anatómicos, como el agrandamiento de las amígdalas de las anginas. El volumen de la lengua, en esta imagen se puede apreciar un volumen más agrandado de lo que es la lengua, y que disminuye el paso del aire, y aquí es una lengua más reducida. Tejido blando o paredes faringias laterales, longitud de paladar blando, la posición anormal del maxilar y la mandíbula pueden contribuir a una disminución del área de la sección transversal de la vía superior y aumentar la presión alrededor de la vía aérea. Ambas predisponen al colapso, se van a colapsar al colapso de la vía, del paso de lo que es el aire. El aire que se inhala pues entra por la nariz y tiene que llegar hacia la tráquea. Otro trastorno pueden ser los neuromusculares. Los neurotransmisores que se ven afectados durante el sueño son la serotonina. Los datos no explican por qué el sexo, la edad y la etnia no se distribuyen uniformemente a través de los estudios epidemiológicos que se han realizado a los pacientes con este tipo de trastorno. Durante el sueño se presenta un desequilibrio relativo entre las diferentes presiones que provoca que los tejidos colapsen hacia adentro. Entonces aquí lo podemos ver como que se recarguen en la vía aérea. Y los músculos se dilaten y provocan esta obstrucción de la vía aérea.
se caen, es decir, así caen hacia la garganta y obstruyen el paso de lo que es el aire. Bien, ahora el asma. El asma es un proceso inflamatorio de los bronquios que se presenta de manera aguda, súbitamente. Su inflamación se caracteriza por estrechamiento de las vías aéreas, obstrucción intermitente del flujo aéreo y una hiperrespuesta bronquial. El asma, como ya lo dije, puede presentarse de manera aguda, con presencia y la presencia de edema de las vías respiratorias. Puede que haya algún líquido anormal, como lo que es moco y secreción de moco, que contribuye a la obstrucción del flujo aéreo y la reactividad bronquial. La hiperreactividad de las vías respiratorias en el asma es una respuesta exagerada a numerosos estímulos, tanto del exterior como interior, pueden ser biológicos, al grado de una hiperreactividad de las vías respiratorias. Generalmente se correlaciona con la gravedad de lo que es el asma. Bien, la inflamación crónica de las vías respiratorias se asocia a un aumento de hiperrespuesta bronquial que conduce a broncoespasmo. El broncoespasmo es la contracción anormal del músculo liso de los bronquios. Se estrecha el diámetro de los bronquios y la mucosa se inflama y se reduce aún más el paso del aire. La hiperrespuesta bronquial que se tiene ante algún agente, este es un término que se usa para definir el estrechamiento excesivo del lumen de la vía aérea ante estos estímulos que reducen o cierren el calibre. Esto produce los síntomas típicos de que las sibilancias es un silbido que se oye porque el aire, el oxígeno, las vías aéreas están tan cerradas que el oxígeno tiene dificultad para pasar por las vías aéreas, falta el aire y hay una tos después de la exposición a los alérgenos irritantes. Los alérgenos pueden ser el frío, el aire, el ejercicio, algún olor, se llaman disparadores que hacen que tengan esta hiperrespuesta, los ácaros, la caspa del pelo de gatos. En algunos pacientes, personas con asma crónica, la inflamación del flujo aéreo puede ser solo parcialmente de las vías aéreas. Y pues la enfermedad solo requiere tratamiento cuando se tiene el asma y cuando no se tiene el asma también. La obstrucción de las vías aéreas provoca una mayor resistencia al flujo de aire y disminución de las tasas del flujo respiratorio. Estos cambios conducen a una disminución de la capacidad para expulsar aire y pueden dar lugar a una hiperinflamación también. Sobredistensión también puede ser resultante. Y es una enfermedad crónica, es una enfermedad que puede atenderse, pero no se puede controlar, pero no se puede quitar porque la persona tiende a responder a ciertos estímulos. Y también esta enfermedad asocia lo que es la mecánica pulmonar y aumentando el trabajo de la respiración. Entonces aquí se pueden ver una vía respiratoria normal a una vía respiratoria de un proceso asmático y esta vía durante un ataque de asma, donde aquí pues se va estrechando lo que es el lumen y la secreción de moco, la inflamación y la secreción de moco que se tiene. Bien, esto es todo, son los momentos 2 y 3 de la actividad 2 del correspondiente a la unidad 1. Mi nombre es Alma Gutiérrez, de la materia de Anatomía y Fisiología Humana. Muchas gracias.